bajo el manto del cielo, mi pies en la tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias aferran, tecnología en ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen esta hiedra que atente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo, a correr por los senderos, traición a la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo a los autoritarios, signos reinos de este orden como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturales estorba, posición inadaptado en sentimientos indómitos, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano, mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Alimenta y expande tu conciencia animal. Olvida las costumbres que te enseña la moral, asilvestrando la praxis, aunque sea un momento. No hay afuera ni dentro, solo apresan el cuerpo mientras los movimientos se expanden. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En esta jornada de mayo, del mayo porteño, estamos iniciando este programa que podríamos llamarlo el programa del día después. Este programa tiene algo que ver con esas películas que en los años 70, como El Hombre Omega y tantas otras películas distópicas de aquella época. No estamos hablando de las slash movies, que uno de nuestros panelistas están adictos a ellas. Estamos viviendo en nuestro país. Pero de todas maneras, y lo hemos dicho tantas veces, nosotros enfrentamos estas vicisitudes siempre muy protegidos, muy amparados bajo la dirección severa, muchas veces ridiculizada, pero siempre inflexible y experimentada del gran Sergio Resenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Yo quiero que sepan que pueden estar tranquilos. Este programa se va a desarrollar como se han desarrollado los demás programas, con el mismo nivel de calidad y con una mano firme en la dirección como han sido todos los demás, y vamos camino al éxito. Eso no va a poder hacer. Perfecto. Para algunos, para gente que en la producción pretendía que este programa debía comenzar con la marcha Radetzky, les decimos que no es eso. Nosotros vamos a seguir con nuestra estética y con nuestros elementos visuales y conceptuales regularmente, y de la misma manera que seguiremos en este camino hasta el fin. Comenzamos este programa que es un Zoom deportivo, vale decir, volvemos a un formato tradicional que nos ha dado tantos campeonatos, y tenemos entonces como panelistas a un hombre experimentado de las canchas de San Joaquín. Él es un cientista político y es un compañero, el compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Gustavo, buenos días, Marco y Sergio. Un placer volver a estar con ustedes en esta oportunidad de mayo. Muy bien. Y ya fue anticipado por Juan Carlos Gómez, desde un lugar ignoto, desconocido, pero muy seguro. Y también probablemente desde una de las barricadas de Mate al Rey que tenemos emplazadas en distintos lugares del país, desde ese lugar desconocido, el compañero Marco Riquelme. ¿Cómo está, Marco? Bien, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar nuevamente junto a Juan Carlos, a Sergio y a usted, licenciado. Muy bien, bienvenidos. Tenemos, como ya lo anticipó en la presentación, estamos viviendo
El día después, ¿no? Estamos ya a una semana del resultado de las elecciones de Consejo Constitucional y al hablar de ello estamos hablando de uno de los sacudones electorales más importantes que se han vivido en el país en el último término. Se ha utilizado la metáfora de que estamos viviendo una réplica de lo que fue el terremoto, si es que el terremoto fuese el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Este sería una especie de réplica, que es una cosa bastante curiosa. Yo creo que este resultado no fue una sorpresa para nadie, ni siquiera en el volumen del triunfo electoral del Partido Republicano, y sin embargo, como suele ocurrir de aquellas cosas que son largamente anunciadas, la naturaleza del mismo provocó un impacto que es lo que vamos a tratar de analizar en este programa. Quiero hacer simplemente un solo señalamiento, que es el siguiente. El Partido Republicano tuvo un resultado electoral muy significativo y, a mi juicio, tal el resultado electoral se debe, por supuesto, lo dirán algún sociólogo, a factores multicausales, creo que es. Eso es cierto, siempre cualquier hecho político y un fenómeno de esta complejidad tiene múltiples causales, pero no podemos taparnos o esconder el sol con un dedo, como diría Sergio Risenberg, y dejar de ver un aspecto que es central, y esto es que el Partido Republicano obtuvo este triunfo electoral como resultado prioritariamente de que su política, centrada en la represión, centrada en el ataque a los inmigrantes, en el ataque a los trabajadores, en la criminalización de la protesta social, en la liberalización económica, es una política que ha caracterizado el accionar del gobierno del presidente Boric, probablemente desde el mismo 11 de marzo del año pasado. Una fecha que el solo mencionarlo me hace pensar como que hubiesen pasado 20 años. Este año ha sido muy intenso, año dentro del cual nosotros hemos presenciado en vivo y en directo, nuestra generación yo creo que se va a apreciar de eso, de este hundimiento majestuoso del reformismo en Chile. Esto creo que ninguno de los que está en este programa apostó jamás a que el desarrollo de este gobierno ya tiene las características que tuvo. Entonces, tenemos que preguntarnos, y quiero terminar con esto señalando algo que, un hecho anecdótico ocurrió la misma noche que supieron los resultados. En ese mismo momento también se anticipó el futuro en los discursos de José Antonio Kast y del presidente Boric. El primero tuvo un discurso en que le arrebata a la izquierda el enfoque crítico y político de la crisis. Kast comienza diciendo que no hay nada que celebrar, haciéndose cargo de la profundidad de la crisis social en la cual se producían estas elecciones, y emplea un inequívoco tono conciliador, un tono perdonavidas y el tono de un estadista que está dispuesto a asumir el gobierno del país. El Partido Republicano tomó este resultado electoral como lo que es el momento en que se transforman en la primera fuerza política del país. En la jerga hípica se dice caballo alcanzado, es caballo, bueno, es el caballo que pierde, ¿no? La dinámica del proceso hace que Republicanos no solamente haya obtenido un rutilante resultado electoral, sino que además se dispone a arrasar políticamente con el resto de las fuerzas políticas. Esa es la dinámica que tiene el proceso. No significa que necesariamente esto tenga que ocurrir, pero es una dinámica que es sensible. El miedo se apodera de las fuerzas gubernamentales y este miedo quedó nítidamente reflejado en el lamentable discurso que tuvo el presidente de la República en ese momento, un discurso en el que es el paradigma del discurso de la rendición, en el que él mismo se pone de rodillas y le pide al Partido Republicano que no cometa los errores que ellos cometieron, le faltó decir, mientras estábamos en el gobierno, y al mismo tiempo pide, y esto creo, espero, quiero de verdad pensar que fue simplemente un error del redactor de ese discurso, porque no creo que Boric haya podido hacer un discurso tan infamante, cuando él le pide al Consejo Constituyente que tenga una conducta republicana. En el momento que estaba grabándose ese discurso probablemente no hubo carcajadas porque quienes lo escuchaban eran los puros funcionarios, pero no me cabe duda que en el país fueron miles y miles quienes digamos, nos reímos, digamos, de tamaño error.
que refleja indudablemente la decisión positiva de abandono de toda perspectiva política en ese pequeño, contradictorio y penoso discurso. Y yo creo que hay que hacer objeto de análisis y me comprometo personalmente a hacer un análisis de ese discurso, ponerlo por escrito. Ese discurso tiene una cualidad también muy interesante, es que repite en dos oportunidades de que él está dispuesto a seguir expulsando inmigrantes, de que ya había sacado en un avión como 50 venezolanos y que estaban dispuestos a sacar 50 más con otro vuelo. La preocupación obsesiva de presentarse como un represor lo configura efectivamente como una especie de el Hindenburg chileno. Bueno, dejo esta idea simplemente como punto de partida y le doy la palabra al compañero Juan Carlos Gómez. Gracias, Gustavo. Yo quisiera partir esta intervención con un homenaje. Quisiera dedicar mi intervención, y tal vez si los compañeros del panel también lo aceptan, a la memoria de un marxista académico, un hombre muy importante dentro del pensamiento marxista chileno que ha fallecido recientemente en México. Es José Valenzuela Feijó, un chileno exiliado a partir del año 74, 75 en México, que nunca tuvo la oportunidad de regresar al país por una serie de circunstancias, pero que siempre tuvo a Chile y a su pueblo en su memoria, en su escrito, en sus desarrollos teóricos, analíticos, etcétera. Publicó muchos libros y recientemente, solamente el año 20, había publicado un libro sobre Chile, sobre su experiencia y las esperanzas que podía tener de todo el proceso abierto en el 19. Desgraciadamente, José Valenzuela ha dejado de este mundo, se ha ido a otro, qué sé yo dónde, pero él va a seguir pensando el Chile que tanto añoró y que tanto quiso. Así que un recuerdo para José, yo lo conocí, tuve la oportunidad de tratarlo, era un hombre muy, muy interesante. Desgraciadamente, dentro de las generaciones actuales, poco conocido, pero bueno, tendremos la misión de darlo a conocer. Quería dedicarle mi intervención a la figura de José Valenzuela. Dicho esto, sin duda, que lo que ha reunido, lo que ha concitado, lo que ha provocado a lo largo de esta semana es el acontecimiento del 7 de mayo, es decir, son los resultados electorales y la forma como estos se dieron y la forma como se distribuyeron a lo largo y ancho del país, a lo cual ha llevado desde todas las distintas veredas que pueden existir, numerosos análisis y numerosos interpretaciones. Es curioso porque todos los resultados electorales terminan siendo interpretados de una u otra manera, a partir de los ganadores como los perdedores o como aquellos que quieren decir algo sobre el fenómeno ocurrido. En los hechos concretos tenemos lo que Gustavo señalaba, tenemos un triunfo rotundo de una derecha nueva que se alza, una derecha, digamos, bastante más cercana a las derechas latinoamericanas del último tiempo. Estoy pensando en Bolsonaro, estoy pensando en Magri, estoy pensando en Félix Lazo, en Ecuador, etcétera, derechas de esa naturaleza que se emparentan también a su vez con otras derechas de Europa, como también la derecha de Trump, etcétera. Hay como una revuelta de las derechas en el mundo, que muchos se califican de distinta manera, ¿cierto? Pero ahí están las derechas recuperando, o más que recuperando, yo siempre digo que la derecha siempre ha tenido el poder, ¿no? Pero recuperando los ejecutivos, los espacios administrativos del capital, es decir, las posibilidades de convertirse en presidentes de las repúblicas, ¿no? Entonces, república, porque esto es bien interesante, porque el concepto de república nos lleva a republicanismo, entonces es como que el republicanismo hoy día está de moda. Pero no es el republicanismo democrático, sino que el republicanismo autoritario.
¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esta situación que yo he llamado como la revuelta conservadora de la integración de de los nuevos electores a la democracia protegida. Es decir, lo que se ha acontecido a partir de una estrategia política muy definida por parte de los sectores de derecha y especialmente del Partido Republicano de explotar elementos emocionales muy fuertes como son esta idea de los migrantes son los culpables de todo, esto de que la inseguridad provoca cierto miedo, temor, etcétera, todo ese tipo de cosas muy bien explotadas sobre el conjunto de la población y recogiendo, ¿cierto?, esa situación, los republicanos logran triunfar. A mí lo que me preocupa de esa reflexión es justamente la gente que vota por republicano. Es decir, si hay un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que terminan votando porque se terminan creyendo o aceptando o haciendo sentir de que lo que ellos están diciendo corresponde a lo que ellos ven también, genera una situación de votación y que es acrítica con respecto a toda esa situación. Entonces me preocupa de que tengamos un conjunto de millones de personas, cerca de 5 millones, ¿cierto?, de personas o 3 millones y tantos que votaron por Kast, pero si le sumamos la votación de la otra derecha, la derecha que ahora aparece curiosamente para algunos como la derecha tradicional y como la derecha democrática, lo cual es un absurdo porque la derecha en Chile nunca ha sido democrática, que es Evópolis, que es Renovación Nacional y que es la UDI, ¿cierto? Si sumamos todo eso hace como cerca de 5 millones o 6 millones de personas votando por esa derecha. Entonces uno la pregunta, ¿tenemos un pueblo o tenemos para no confundirnos, tenemos un pueblo constituyente? Cuando yo digo pueblo constituyente, me estoy refiriendo a todos aquellos que tienen derecho a votar y expresarse en una elección, para no confundirlo con el otro concepto de pueblo, ¿no? Entonces, si tenemos un pueblo que vota por esa gente, es porque ellos piensan también que todo esto tiene que ser solucionado de esa forma, de una forma represiva, de una forma de criminalizar la protesta, de poner mano dura. Es decir, estamos teniendo 6 millones de personas que optan por el autoritarismo. ¿Cómo se explica aquello? ¿Qué fenómeno social, cultural, psicológico puede estar detrás de esa masa de gente que opta por, dirían algunos compañeros, que optan por el fascismo, finalmente? ¿Ah? Que optan por el hombre fuerte, por el líder carismático que puede sacar al país de una crisis de seguridad, de una crisis social, etc. A mí me preocupa aquello. Algunos interpretan esa situación como si fuera la vuelta del fantasma, y algunos hablan del fantasma de Portales, ¿ah? Entonces que Portales estaría reviviendo en esa situación. Pero puede Otros ser el hablan fantasma de Canterville también. Hablan del fantasma de Pinochet, es decir, hablan de fantasma en ese sentido, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿será tan efectivo los fantasmas que tiene el país que en caso de crisis se recupera la figura del hombre fuerte? Nosotros hemos tenido experiencia a lo largo de la historia de Chile en ese sentido. En el año 27 al año 31 tuvimos la dictadura de Ibáñez, ¿no?, que representaba un poco la intención del autoritarismo, ¿no?, la intención de querer solucionar la crisis a través de eliminar, comillas, la democracia. En ese sentido, ¿no? Luego, ¿cierto?, ese mismo dictador fue recuperado a través de la democracia, a través de los votos, a través de todo el proceso electoral en 1952, cuando es electo presidente. Después del fracaso de la política de Frente Popular, hay que decirlo. Exactamente, totalmente. Del reformismo, de ese tipo de reformismo del año 30, ¿cierto? Pero el año 52 al 58, ¿cierto?, el
dictador, el viejo dictador ya estaba añoso, ya estaba en su etapa otoñal, ya no era lo que se pensó que podía hacer, que venía a limpiar la democracia, Venía a con una escoba, Juan Carlos. La barrer con campaña los era con partidos la gente políticos. salía en su campaña con una escoba, Exactamente. físicamente. Pero ¿qué es lo que quiero apuntar? Fíjate que dentro de esa situación no fue Ibáñez el que limpia la democracia o el régimen político democrático de su momento, sino la democracia logra importantes reformas a partir del año 57-58, luego de un reventón histórico, luego de una masiva salida a la calle de los sectores populares el 2 y 3 de abril de 1957, y que fue una jornada de protestas en varias ciudades del país. Hablábamos de Valparaíso, hablamos de Concepción, hablamos de Santiago, y que fue fuertemente reprimida cuando los carabineros fueron superados por estas fuerzas sociales en las calles y el ejército tuvo que venir a intervenir y mató a cerca de 22 o 23 personas en esa jornada. Fue esa situación lo que llevó a una reforma importante dentro de la democracia, que algunos, ¿cierto?, consideran que ahí se saneó una serie de problemas que tenía la democracia chilena de ese momento. Pero no es tanto lo que quiero llamar la atención de que estas situaciones de crisis en Chile se solucionan con movilizaciones sociales. Ayer se recordaban los 40 años de inicio de los procesos de protestas nacionales en Chile, el inicio de la aparición de los obreros del cobre a través de la figura de Rodolfo Seguel, convocando a una huelga y posteriormente transformándola en una protesta nacional. Y ese conjunto de protestas nacionales que se realizaron conducen, ¿cierto?, a una salida. Juan Carlos, Ahora, no fue la salida que muchos sectores quisieran en ese momento, pero salió algo distinto de ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si no hay movilización social sí, que acompañe a procesos electorales, antes o después, la situación puede ser más terrible. Es decir, la entronización de un régimen dictatorial, de un régimen de partido casi Juan Carlos, único Juan Carlos, con yo quiero este tomar ganador. un poco la línea que tú has planteado en relación con la conmemoración de los 40 años de la que fue la primera de las jornadas de protesta nacional en Chile, que fueron todos los días 11, ¿no? Esta fue convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, que en aquella época Exacto. precedía el obrero del cobre Rodolfo Seguí, quien después fuera destacado y después un tanto insignificante diputado de la democracia cristiana. Este movimiento, y no un lápiz y un papel como unos años después Se profetizara dijo, ¿no? Ricardo Lagos, fue lo que derrotó a la dictadura, fue la lucha popular en las calles. Yo creo que es un momento importante porque el pueblo logró, 10 años después del más golpe más feroz que haya dado la burguesía de nuestro país en contra del pueblo, el pueblo volvió a salir a las calles. Yo recuerdo, y Marco también debe recordar, esas pequeñas movilizaciones. Yo en esa época estaba en Valdivia, la gente hacía un silbido, que era un silbido que salía en Barnabás Collis, este puente se va a caer, me acuerdo, y la gente se empezaba a juntar a partir de ese silbido. La gente salía incrédula y salía muy temerosa. Marco, ¿cómo ve la situación en relación precisamente con este punto? Bueno, le estaba comentando por interno al director de este programa, que es el que lo sabe todo y, bueno, siempre ha sido así, de que voy a entregar, o sea, mi opinión van a ser algunos tips, porque me invitaron a un programa y estoy metido en otro así por arte de magia. Ya. ¿Ah? Entonces, eh, y recordando que ayer fueron los 40 años de las protestas nacionales, yo creo que si hubiéramos tenido, por lo que vi en la televisión, en la televisión vi a unos señores entrevistados, si hubiéramos tenido unos tres Seguel y unos tres Gonzalo Rovira, por lo que vi ahí, le ganamos a la dictadura, la terminamos al tiro, porque me pareció que ellos lo habían hecho casi todo. Y la verdad que a esa gente que puede haber jugado algún papel en algún momento, yo no le tengo respeto alguno. De verdad que lo digo, no le tengo respeto, porque
El tema no era hacer protesta contra la dictadura para después tener lo que tuvimos. Y no creo que nadie haya querido tener de los que luchamos contra la dictadura, aquellos que ya no están con nosotros, con las compañeras que cayeron, no creo que hayan luchado para tener lo que tenemos hasta ahora. Pasando al tema que están conversando yo, la verdad que en algunos momentos, escuchando y mirando la televisión y viendo llorar algunos árboles, los árboles también lloran. Estuve preguntando qué embajadas están recibiendo asilados, ¿no? En qué parte tenemos convenios que permitan asilarse, porque el terror que meten para algo donde no sucede nada es impresionante. Primero, yo no creo que Republicanos sea la mayor fuerza política que hay en el país. Podríamos decir la mayor fuerza electoral que hay en el país, de gente que está obligada a ir a votar, de gente que si es que no hubiese habido obligación, los porcentajes que aparecen en las papeleas, o sea, en los resultados electorales serían bastante menores. Creo que la derecha que está perfilándose es la derecha que el gran capital necesita por un tiempo, ¿no? Yo creo que es momentáneo para volver de nuevo a lo que teníamos durante los años de la concertación. Y digo porque esta derecha republicana es la que ha presionado y ha permitido que se aprueben todas las leyes que han necesitado el gran capital. O sea, el gobierno de Boric fue el gobierno destinado a aprobar lo que no se había podido aprobar durante la concertación, durante los gobiernos de Piñera incluso, Sí, y claro. que en este gobierno se aprobó. El TPP-11 era impensable durante el gobierno de Piñera, no lo pudo aprobar. Intentó el plan de ultra flexibilidad laboral llamado 40 horas, era imposible aprobarlo antes, no lo pudieron aprobar desde Bachelet para acá, aprobado acá. Una ley gatillo fácil como la Naín Retamal era impensable que la pudiesen, que tuviese el apoyo político para poder aprobarla, la apoya este gobierno. Por lo tanto, el papel que el gran capital, la burguesía, le ha dado a republicanos, a este republicanos que, si uno los ve, tienen violadores dentro de los que fueron elegidos, ladrones dentro de los que fueron elegidos, o sea, una descomposición real que también lo hay en lo otro, ¿ah? Entonces, yo creo que el republicano está cumpliendo el papel que le asignó el gran capital cuando hablamos y la preocupación por nuestra gente que efectivamente ha estado teniendo algunas expresiones. Uno lo ve cuando conversa con el vecino, lo ve cuando conversa con alguna gente que no está metida en política, que no están en este tipo de cosas, y ve algunas expresiones de carácter fascista, que uno lo podría llamar, que creo que lo tratábamos en algún momento brevemente en un programa de Mate del Rey. Estas expresiones como la xenofobia, el racismo, el clasismo, ¿no? Que son parte que se van metiendo entre la gente. Pero la televisión todos los días nos está entregando eso, entonces, ¿por qué estamos sorprendidos? Todos los medios de comunicación nos entregan para llegar incluso que ya es aceptable que algunos dentro de la televisión diga, bueno, que hay que agarrar a balazo, por ejemplo, diputados de la derecha, alguna gente del gobierno ha expresado, bueno, que la ministra Toá, que van a recibir toda la fuerza de la ley, y estamos hablando de una ley de gatillo fácil, ¿no? O sea, donde al muchacho de San Antonio levanta las manos, le meten un rafagazo y le meten como 7 tiros en la cara. ¿Por qué no extrañamos que la gente vote por ese tipo que dice que hay que matar a los migrantes, que hay que meterle bala a todos, que hay que meter preso, que hay que, aquel que opine distinto, en fin, ¿por qué no estamos sorprendiendo ahora? Si algo me ha enseñado esta parte de la vida eh, y lo que hemos tenido, la experiencia que tenemos, es que yo odio la democracia. Fuertes declaraciones. Porque si esto es la democracia, entonces la democracia está al servicio de unos pocos. Siempre ha estado al servicio, ¿no? Entonces, justamente, no hablemos de democracia como una cuestión notable, su institucionalidad electoral, que yo a veces creo que debiéramos analizar, yo siendo un lego, siendo un tipo neófito en muchas cosas, pero debiéramos analizar más las causas que los efectos. Porque analizar toda la intríngulo electoral, que este sacó tanto, que este sacó este otro, que va ganando este, que va ganando este otro, que en la próxima elección a lo mejor gane de nuevo el oficial. A mí, de verdad, que me produce una cierta, como a veces, pérdida de tiempo.
porque analizamos cosas en relación con lo que hace y deshace la élite, que efectivamente es la que gobierna, pero tenemos que empezar a meternos en los espacios donde realmente podamos ser un aporte a la lucha que da nuestro pueblo, aunque sea en estos momentos el más consciente, el espacio que es más consciente sea más pequeño, pero tenemos que avanzar en la idea de ser un aporte para ello. No me interesa que este espacio lo vea algún tipo de alguna universidad o lo vea alguien. No, no, la verdad que no estoy interesado. Me gustaría que lo vieran las compañeras con las que vamos a veces los viernes a la Plaza de la Dignidad, o los que luchan el Padre Hurtado, o los que están peleando por el Baby Jara allá en La Bonilla. Eso me gustaría que lo vieran, a ver si en algo le estamos chuntando. Pero como les dije anteriormente, me invitaron para una cosa, así que estoy opinando otra. No, pero está bien. Yo creo que la cuestión del resultado electoral, yo quisiera hacer una pequeña anotación sobre lo que tú estás diciendo. Hay un discurso que está muy enraizado en las filas del gobierno, y es que en estas elecciones el gobierno no perdió nada, porque ellos hacen unos cálculos matemáticos y dicen la verdad que seguimos teniendo los mismos votos, el gobierno no está, nosotros no nos desfondamos, no estamos, lo que ocurrió simplemente es que creció el Partido Republicano porque hubo voto obligatorio. Esta hubo una idea bastante peregrina, que es interpretar la realidad con una calculadora, ¿no? Sumando votos. Observar la realidad supone fundamentalmente observar el movimiento de las clases sociales y el movimiento que tiene la propia lucha de clases. Y si nosotros analizamos esa cuestión, indudablemente eh, tenemos que concluir de que hay un retroceso popular. Los signos elocuentes de la revuelta del 19 han remitido en su totalidad, la gente no está protestando en las calles, no hay resistencia popular. Esto es un episodio, esto no significa que nunca más vaya a haber revueltas populares, sin duda alguna esto no es así, pero estamos viviendo un episodio de reflujo, creo que es la expresión que mejor explica esto, ¿no? Como el mar cuando se retira en algún momento. Las masas se han retirado de la escena política y este espacio político ha sido ocupado por quienes eh, interpretan de mejor manera la dinámica de este proceso, y en este momento son los republicanos. Yo creo, así como dijo Juan Pablo II Risenberg cuando vino a Chile en 1987, que uno no debemos tener miedo de mirarlo a él, vale decir, y cuando digo esto, me refiero al fascismo. El Partido Republicano, creo que es bueno utilizar la expresión extrema derecha porque se entiende mejor, ¿no? La palabra fascismo está un tanto bastardeada, se alude para cualquier cosa. No utilizar lenguaje inclusivo es fascista, no cuidar las mascotas es fascista. Entonces la palabra fascista, que se ha usado un poco para limpiar el baño, eh, no da cuenta exactamente del proceso, y a lo mejor es mejor denominarlo de extrema derecha, pero lo importante es que sepamos de qué estamos hablando. Y yo creo que esto es una expresión electoral de un pacto del conjunto de la burguesía en torno a un proyecto contrarrevolucionario, un proyecto de aplastamiento de las masas. Vale decir, acá hay un fenómeno que ocurre en la estructura del proceso político y que tiene una manifestación electoral. Y este acuerdo que une a todos los sectores de la burguesía, estamos hablando de acuerdos que son inéditos porque van desde el Partido Comunista hasta la UDI, tiene como centro el desarme político y organizativo del levantamiento popular de octubre del 19. Esa y no otra fue la tarea política del gobierno de Boric, no parar el fascismo, desarmar la revuelta. Ese es el objetivo político y ese objetivo se cumplió. Por eso es que hubo un error decir que esto es un gobierno que ha fracasado. Este gobierno, para sus verdaderos objetivos, que eran contrarrevolucionarios porque provenían precisamente del Acuerdo por la Paz, es un gobierno exitoso. Ha cumplido su función, una función que no hubiese podido cumplir Cast, porque era necesario poner a un pusilánime, a un sirviente del gran capital como el presidente de la República que tenemos, a cargo de la más alta magistratura en la moneda, para poder cumplir esta tarea de desarme organizativo. Yo creo que esto es un elemento sumamente claro, y esto indudablemente abre las puertas al fascismo. De esto tampoco hay que tener miedo. El punto es el siguiente, y con esto termino. Hay muchos de ellos, algunos de ellos seguramente es un auditor que habitualmente comenta, que es César Ormazábal. Él decía, digamos, en algunos espacios, de que la principal preocupación que él tenía
era que frente a un alzamiento de estas características, este crecimiento en la escena política del fascismo, se podría reeditar esta idea de que tenemos que unirnos con la democracia cristiana y hasta con la UDI, como se puede desprender del discurso de Lautaro Carmona el mismo día del resultado de las elecciones, que inmediatamente le propuso como un acuerdo, todos contra republicanos, que, eh, que ese sería el principal error de una solución de este tipo. O sea, si nosotros volvemos a repetir aquello que ocurrió a partir marcadamente del año 90 en nuestro país, de que toda la política de la izquierda giraba en unirse con el sector político, con la democracia cristiana, para impedir que el pinochetismo siga tomando fuerza, sería reeditar también el votemos por Boric para impedir que llegue Kast. Se ha bromeado tanto con el tema, ¿no? Qué bueno que elegimos a Boric porque si no, no hubo TPP-11, no se fortaleció la policía, no se ocupó militarmente la Araucanía. Esta broma se ha dicho muchas veces, ¿no? Porque realmente el programa político lo cumplió. Entonces, en ese sentido, y termino señalando lo siguiente, lo importante en este momento es que los trabajadores deben unirse en torno a un programa social de transformación, un programa revolucionario y que tenga como centro precisamente enfrentar al régimen capitalista en su conjunto. El mayor error que nosotros podríamos sacar acá es de que tenemos que unirnos con la burguesía liberal, con los sectores que actualmente están en el gobierno, porque ellos probadamente, esto no es que más quisiera yo al menos de estar equivocado, pero probadamente están del otro lado. La ministra Toá eh, lleva el apellido insigne de su padre, que fue asesinado por la dictadura, el último ministro civil de Interior que tuvo Allende, y eso de alguna manera le da un aura de incuestionabilidad, digamos, si se me permite la palabra Risenberg. Pero la verdad es que bajo esa imagen que ella tiene, sin duda alguna que hay una dirigente política de la burguesía y de derecha, absolutamente de derecha. Todo su discurso es un discurso de represión, todos los problemas se resuelven de esa forma. Risenberg quería decir algo, lo vi con algunos gestos. Antes de iniciar el programa, él está muy locuaz, pero empieza el programa como que se achancha, dicen en la Sí, producción. es que me tienen confundido realmente. Bueno, pero bueno, como yo veo las cosas a distancia, probablemente no alcanzo a ver los detalles que usted señala. Primera cosa, licenciado, yo tengo que disentir de usted. Eh, Se lo digo aquí de cara al público, a pesar de que no estoy de cara, pero es un decir. Es un decir, Eh, claro. sí, yo creo que a nivel de Chile debe reproducirse lo mismo que se está dando a nivel internacional, y que a pesar de que las fuerzas de derecha están interesadas en mantener el sistema y, digamos, apretar las clavijas, sí al parecer, hay dos grupos que están en constante conflicto. Yo no creo que sea un conflicto inventado de demócratas versus trampistas o Lula versus Bolsonaro, digamos. Hay algo de eso, hay proyectos diferentes que tienen que ver probablemente con la representación de algunas, como usted le llama, burguesías nacionales versus un poder más globalizante, que parece que tienen su versión en Chile en la aparición de republicanos. Lo otro es que si uno asegura, digamos, la alta votación de la derecha, más la del Frente Amplio, uno tendría que decir que la votación final, al final de este año con respecto a esta constitución que ellos van a redactar estaría asegurada, digamos. Eh, yo lo que creo es que los votos que se dan por uno o por otro eh, son cosas totalmente circunstanciales. Yo creo que así como creció republicano, probablemente apenas asuma algo, en particular ahora ellos tienen que probarse escribiendo la Constitución. Yo creo que la popularidad con la que cuentan se va a licuar rápidamente, porque esa es la situación actual realmente. Ya no están los años en que la gente votaba con una cierta constancia por un grupo político. Y con respecto al régimen, o sea, al gobierno de Boric, yo creo que sí, en parte lo que usted dice tiene razón. El gobierno de Boric vino con esa cara amable,
Yo no creo que ellos no supieran lo que iban a hacer. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Yo no creo que ellos se hayan sentido presionados y obligados. Hoy, lamentablemente, vamos a tener que amnistiar a los policías que están matando a la gente. Me veo obligado a hacer estas cosas que yo no quería. Yo creo que venían a eso. Pero además venían a poner un poco de estabilidad y dentro del terreno legislativo, legal, y en particular por lo que probablemente tienen que ser las presiones internacionales, ellos buscaban tener una salida rápida de una constitución que cumpliera con cierta legitimidad. Y ellos levantándose como los controladores de este sector que había explotado en la revuelta del 19. Yo creo que en eso no han cumplido, se han vaciado totalmente y por lo tanto yo creo que ya lo empiezan a mirar con cara de que, bueno, estimado, usted no está cumpliendo su parte porque parece que no está dirigiendo a nadie. Yo creo que a final de año todavía sigo pensando que la constitución que salga va a ser rechazada. Yo creo que la votación de republicanos se debe a que ellos son vistos como un sector que está anti la casta política, y eso lo han sabido explotar bien, y ante el vacío de una izquierda que levante las mismas banderas hay un giro, pero ese giro no es permanente, y lo que habla que las bases, digamos, los fundamentos de la situación inestable que vivió el país en el años 2019-2020 siguen estando ahí. Por lo tanto, yo no auguro ningún periodo de estabilidad, y veo a todas las fuerzas políticas poniéndose de acuerdo para apoyar la futura constitución, lo cual lo va a hacer la derrota, si es que hay una derrota a final de año, va a ser una derrota al conjunto de la casta política. Bueno, Eso. está bien, un tanto negacionista como siempre, Risenberg, pero Juan Que tengo Carlos, que venir a poner un poco de cordura, pues, licenciado. Me vi aquí no ha obligado, me vi pasado nada. obligado. Es la política del avestruz la que está inoculando Risenberg acá en el programa, pero estamos Pero, bien. Estuvo un espacio eh, democrático, de democracia popular, no democracia obrera, este programa, no de democracia. correcto, pero es mejor que cuando perdemos la elección y la gente se va a otro lado, uno dice no me gusta la democracia. Ese Porque espíritu. creo haber interpretado de Juan Carlos Gómez de que él va a votar rechazo en el plebiscito de diciembre sin conocer el texto constitucional. ¿Es eso democrático, Gómez? Yo tengo la impresión de que no es, bueno, hay que cambiar la nomenclatura porque no es rechazo, sino que en contra. Eso es lo que Ay, va a decir el voto. El voto va a decir a favor o en contra. ¿ya? Esa es la nueva nomenclatura. Porque si decimos rechazo, los podemos confundir con el otro antiguo rechazo. ¿Usted ¿Ah? es contrista entonces? Yo tengo la clara decisión de que no voy a votar en la próxima torneo electoral del 17 de diciembre. Y si tuviera que votar, votaría en contra, claramente. Eso está decidido desde ya. Ahora, decidido por qué. Porque es necesario, ¿cierto?, lograr dentro del sistema político que disponemos, dentro de los instrumentos que el sistema político nos entrega, encontrar los elementos, los instrumentos que nos permitan manifestar, más allá de las cosas que decimos, nuestra opinión, que va a ser es una opinión vinculante siempre, sobre el proceso. Acá lo novedoso también, aparte de el triunfo de los republicanos, ¿cierto? Que lograron toda esa masa de votos, 3.500.000 votos, no es una cosa pequeña, que tiene consecuencias, más allá de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con la situación, provocan consecuencias. Pueden ser consecuencias momentáneas, pueden ser consecuencias sobre el mediano plazo, o puede ser sobre el largo plazo. Eso no lo vamos a saber hasta que se vayan produciendo una serie de acontecimientos nuevos sobre la misma situación electoral de ese grupo, porque estamos analizando lo electoral, más allá de que a uno le guste o no le guste. Pero eso es la realidad se conforma con eso. Y por lo tanto, puede ser que la próxima elección que venga, republicano se simple, eso no lo sabemos. O
estructure más fuerte, tampoco lo sabemos, pero son hipótesis posibles sobre las cuales un conjunto de personas, un conjunto de analistas hace escenarios políticos, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a toda esta situación. Pero lo que a mí me interesa señalar que esta última elección también provocó un hecho inédito y que hay que destacar, que fue que 2.100.000 personas votaron nulo, haciéndose cargo de una campaña que levantaron un conjunto de personas, un conjunto de organizaciones Este programa sociales, es parte académicas. de este programa, ¿Perdón? es parte de este programa. Nosotros estamos por los votos nulos y por la abstención también. Por supuesto, entonces todos teníamos una oposición frente al nuevo proceso que se dio. Y unos votaron nulo, otros no fuimos a votar, nos abstuvimos, ¿cierto? Como mecanismo de protesta. Pero a mí lo que me interesa es que por primera vez el nulo en toda la historia electoral de la democracia protegida, desde el 90 hasta la fecha, ¿cierto? El nulo tiene un contenido político. Tiene un contenido político que era decir, mire, estamos en contra de este proceso espurio, ilegítimo, expropiado por los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso caló y llegó en una votación al 19 y tantos por ciento. Y si uno le suma, algunos le suman el voto inocente, que yo llamo que es el voto blanco, que no dice nada, pero porque es blanco, transparente, no está anunciando ninguna decisión, puede ser interpretada de miles formas, ¿cierto? Si uno tiene como 2.600.000 personas que se mostraron indiferentes, si tú quieres, o anularon el tema. La pregunta es, ¿esa es una plataforma política electoral que podría tener la ciudadanía para enfrentar el próximo 17 de diciembre? ¿Sería un mecanismo de sumar, de ir convergiendo una serie de fuerzas sociales, políticas, personas, etcétera, que vayan a oponerse a la famosa Constitución republicana? Es decir, ahí hay una fisura que se abrió y que puede dar lugar, ¿cierto?, a un nuevo proceso político. Puede generar un nuevo acontecimiento si es que se llega a conformar una fuerza política electoral para decir en diciembre en contra de la nueva constitución. Y eso genera otro escenario. ¿Por qué? Porque lo que tiene que saber la gente es que si nosotros triunfamos la fuerza en contra el 17, significa que nos quedamos otro año más o un tiempo más por la constitución de Lagos Pinochet o Pinochet Lago, la del 2005. ¿Ah? Sigue su marcha histórica. Buena corrección, Juan Carlos. Sigue su marcha histórica esa constitución elaborada por Jaime Guzmán, reformada por Ricardo Lagos en el 2005 y las demás fuerzas políticas también, todas estuvieron de acuerdo. La reforma del 2005 no habría sido posible si no hubiese estado de acuerdo Longueira en esa tarea, el presidente de la UDI en ese momento. Es decir, tenemos la prolongación del asunto. ¿Por qué yo recordaba en la intervención anterior la movilización social de las protestas nacionales? Porque yo tengo la impresión de que el único momento exitoso de una movilización social que vota a un presidente fue la movilización social, estudiantil, popular del el año 31, en que votan a Alessandri, perdón, a Ibáñez, que se ve obligado a renunciar. ¿Por qué recordaba el 2 y 3 del 57? Porque la movilización social de aquella oportunidad, que fue casi, se recuerdan 2 días, pero fue una semana, ¿no? Tuvo una incidencia en la dirección política del país, en que tuvo que reformarse una serie de elementos de la democracia existente. El hecho, el octubre, ¿cierto? El 18 de octubre y todo lo acontecido alrededor de eso, tiene
también, o tuvo la potencia de generar un remesón al interior del régimen político, y que estamos situados, si no fuera por esa explosión social, por esa revuelta popular y ciudadana, no estaríamos en estas condiciones, estaríamos en otras. Pero fue esa revuelta lo que provocó. ¿Qué es lo que estoy diciendo finalmente? Que si nosotros no acompañamos, por ejemplo, esta convergencia electoral del voto en contra con movilizaciones sociales, no vamos a tener otra cosa que la continuidad del régimen político inaugurado en el año 90 en adelante, bajo la reforma del 2005 de la Constitución del 80. Porque lo más probable que si no hay una ruptura, si no hay un quiebre, si no hay una fisura que agriete y provoque la caída del régimen político, que provoque la caída y la destitución de este mal gobierno, yo no lo entro a analizar este gobierno porque a mí nunca fue de mi agrado y nunca supuse que iba a provocar algo algo distinto de lo que está haciendo. Por esa razón yo me opuse siempre al gobierno de Boric, que sea, a la elección de Boric, y si alguna vez escribí algo, había que conformar una fuerza social que pudiera, ¿cierto?, conducir a ese gobierno hacia otra transición política, hacia otra ruptura, pero que no se hizo. Eso no se hizo. Y los sectores populares apoyaron y hoy día se retiran, entran. Los sectores populares, ¿qué es lo que yo creo? Y viendo todo lo que pasa en los sectores, lo que necesitan, estimados y estimadas auditores, ¿cierto?, es conducción política. El tema central, que no tenemos conducción política. Mira, para bien o para mal, las protestas nacionales, y por eso es bueno recordar la historia, tuvieron conducción política. Buena o mala, pero tuvieron conducción política. El movimiento laboral tuvo dirigente. El movimiento estudiantil tuvo dirigente. El movimiento social en general tuvieron dirigentes, sí, tuvieron conductores. Ahora, que yo no estuviera de acuerdo con esos conductores es otro problema, pero que tuvieron conductores, sí lo tuvieron. Juan Carlos, yo te quiero interrumpir con lo siguiente. Mira, el día de ayer, porque yo me veo obligado a participar de otros programas porque ustedes comprenderán la producción y Risenberg es mano guagua. Entonces, estuve ayer en un programa con unos compañeros de Está radio. vendiéndole a don Juan Carlos. Exacto. Estuve ayer en un programa con unos compañeros de una radio argentina, la prestigiosa radio Che Guevara, y me tocó compartir con un camarada del movimiento Modatima, Víctor Hugo Bamonde. Y precisamente en este punto de la discusión, él señalaba de que lo que teníamos que hacer era organizarnos y levantar una alternativa. Eso en el papel suena bien, porque tenemos que organizarnos y tenemos que levantar una alternativa. El problema, y aquí le quiero tirar la pelota a Marco Riquelme, es qué tipo de organización hay que construir y para qué. Déjame terminar la idea que yo estaba desarrollando y le damos Oye, el pase a Marco. pero Cortito. un minuto, cierra. No, por eso Tiene que terminar la idea, señor. No, Juan Carlos, por favor, no termine la idea. Yo No. yo digo, ¿cierto?, que no tenemos líderes en este momento dentro de los sectores sociales, progresistas, de izquierda, lo que sea, no hay líder. No hay líder y eso es necesario. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja que tiene hoy día la derecha? Que levantó un líder. Más allá que a mí me guste o no nos gusta, a nosotros es un líder que representa todo lo que dijo Marco. Correcto, pero es un líder. Y es capaz de organizar y de seguir. Y la izquierda no tiene líderes, pues. ¿Desde cuándo no tiene la izquierda un líder que pueda hacer, una lideresa que pueda hacer aquello? No hay. Y eso es un vacío tremendamente significativo. Entiendo, cierra la idea. Marco, en relación con ese tema, con el tema... Yo solamente antes que intervenga el señor Marcos, está medio Cualquiera, enredado, cualquiera, ya, ¿qué pasó? está medio desordenado, claro. Pero bueno, es primera vez. Yo solamente quería decir que entre aquellos que estuvieron en este programa había gente que estaba por el
anular y hubo gente que estuvo por abstenerse y yo quiero decir que el señor Marco Riquelme, yo sé que es humilde, no lo ha querido decir, pero realmente la política de él le ganó al anular, que es un caso bien particular porque se trataba de una elección que estaba la gente obligada a votar y le habían metido miedo hasta con multa, así que la abstención no puede ser tampoco tomada tal como se tomaba las abstenciones anteriores. Eso solamente nomás quería reconocer que el señor Riquelme estuvo en lo correcto y estos casos Fuimos dos no son entonces. comunes cuando está en lo correcto, hay que destacarlo. Marco, Sí, yo estoy de acuerdo que falta liderazgo, porque durante la revuelta existieron muchos liderazgos, ¿no? Pero no me refiero a los liderazgos que estableció a través de los medios de comunicación lo que necesitaba la oligarquía, po. El pelado Bade con su cosa, que la gente lo quería y lo aplaudía en la calle, y que él se mostraba y que con las cositas esas que se tenía para la transfusión, por la sangre, el cáncer y toda esa cuestión. Tampoco era la tía Pikachu, pero el enemigo la colocó como una líder, no, el líder, weón, que representa al pueblo. O sea, la lista del pueblo con todos sus líderes que tenía no era la representación de la revuelta popular, como ellos se autodenominaron, pero existían líderes en distintas partes. Yo creo que también la izquierda revolucionaria tiene que avanzar en la idea del liderazgo y de cómo se van a enfrentar estos nuevos tiempos. No tenemos efectivamente Lenin, Fidel, no está Marx en estos momentos. Sé que hay muchos prestigiosos académicos y gente que piensa, teóricos, pero no está Engels dándole el empujoncito. Y yo estoy en el Bueno, extranjero. sí, sí, no, sí, además. pero está en su exilio Me dorado. provoca risa la posición de Marco siempre golpeando ahí a los pobres intelectuales No, orgánicos para de la nada, para clase, nada. compañero. Para nada, si la única crítica que tengo, que yo creo que no es tan importante con los intelectuales, me refiero a los intelectuales revolucionarios, ¿no? Que de repente hacen, que dicen, bueno, nosotros hacemos teoría, que los políticos interpreten cómo deben llevarla para adelante, porque o se es o no se es. Pero yo quería entrar a otra parte de la cuestión. Efectivamente, hoy día he escuchado varios, en Twitter se ve mucho ¿Ya? esta idea de que vamos a tener que unirnos todos contra el fascismo. Es más, por ejemplo, vi un Twitter que decía, bueno, están obligados los arbolitos y los ultrones a unirse en esta pasada porque está llegando el fascismo. Otros que decían por ahí, Manuel Wordowski, un tipo que parece que fue convencional, Boldarsky fue convencional, ya, Amigo del eh, licenciado, creo. abogado, ya, colega, sí. abogado, colega, claro. Además, Decía, Del mismo decía él, gremio. no estoy seguro si fue él o no, pero decían algo así como, bueno, si es necesario ceder, se están refiriendo cederle a la UDI, a la democracia cristiana, a Amarillo, a demócratas, cederle a ellos para armar este frente común, este frente contra el fascismo, lo tendremos que hacer. Y lo que ha ocurrido es que ha sido permanente esta unidad contra el fascismo. Si una cuestión no es nueva, es antigua. tiene como Fue, 50 dura- años. fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los pueblos y las organizaciones revolucionarias tuvieron que unirse contra el fascismo alemán y dejar de lado un poco o el fascismo alemán italiano y dejar un poco de lado sus luchas contra las burguesías nacionales. Y no olvidemos que después de la dictadura, del golpe dado por la burguesía en este país, el año 1973, nos tuvimos que unir en un frente antifascista para derrocar a la dictadura. Y lo que se impuso aquí no fue un gobierno, claro, está la aplicación del terrorismo de Estado, pero que esa la han aplicado gobiernos hasta que, entre comillas, republicano y democrático, como El Salvador con Napoleón Duarte, por ejemplo, Claro. ¿no? Demócrata Que era un cristiano. gobierno elegido en las urnas y todo eso, y aplicaba. Bueno, en este caso, la aplicación del terrorismo de Estado es una de las cosas que más compleja. Pero lo que se quería aplicar con ese terrorismo de Estado era el encargo de la burguesía, incluso del imperialismo, de ver cómo funcionaba el laboratorio con un nuevo modelo capitalista, que era el modelo capitalista neoliberal, que se habían empezado a hacer algunas cosas en Inglaterra, qué sé yo, y ahí teníamos que unirnos.
y no dimos la pelea contra la burguesía, sino que nos unimos con sectores de la burguesía para poder luchar contra la dictadura y terminamos lo que fue este gran acuerdo para terminar con la dictadura de Pinochet, que nos ha significado estos 32, 33 años. Y yo creo que el crecimiento y todo lo que lleva republicano, esa es la herramienta para lograr esto que se está pensando. Bueno, paz social, veamos algunas cosas que ayuden a la burguesía, cedamos en eso. Bueno, hemos cedido en la ley Nain Retamal, ya lo dijimos, las 40 horas ultra flexibilidad laboral, militarización del Gualmapu, represión permanente a los estudiantes secundarios, en ley gatillo fácil, TPP-11, los bronces, hemos cedido en esas cosas, bueno, y cedamos un poco más. No le cobremos, por ejemplo, a la ISAPRE, no le cobremos los 1.400 millones de dólares, 1.600 millones, no se lo cobremos, hagamos un perdonazo y hagamos otras cosas más, pero unámonos contra los republicanos. Cuando recién el camarada Tavares, Juan Carlos Gómez Leyton, lo dijo un poco, pero efectivamente, si es que vemos una expresión política en los nulos y en los blancos incluso, y la abstención, nos damos cuenta que la votación no es tan clara y que republicano no es la gran mayoría del país y que estamos fritos y que ya no tenemos alternativa y que no tenemos por dónde arrancarnos, que asilémonos todos, arranquemos, pasemos la clandestinidad, no es tan así. Y cuando algunos que empezaron a votar, a llamar a votar nulo, que nulo es una opción que da el sistema también, y que traten como que los nulos son lo importante y no den hoy, yo no estoy diciendo todo, porque los nulos, ojo, alguna gente preguntaba en la fila, alguna gente preguntaba en la fila de las votaciones, oye, ¿esta votación es para echar al Boric? O sea, hay gente que fue a votar y votó una cantidad importante de nulo porque no tenía, por esta vez no tenía idea de qué se trataba, de qué era lo que estaba haciendo. Rayó el voto, hizo un montón de cuestiones. Pero hay una expresión también ahí de gente que llamó a votar nulo. Pero la abstención, esa la ninguneamos. O sea, no hay un sector que se abstiene, que efectivamente se abstiene conscientemente de no participar en esta, y que muchos de ellos hemos participado en otros eventos de carácter electoral. Entonces yo creo que hay elementos que mirar ahí y que son más profundos, que tienen que ver con los problemas. La revuelta no ha terminado. Efectivamente hay un reflujo, pero la revuelta no ha terminado. ¿Por qué teóricamente no termina la revuelta? Porque los problemas que planteó la revuelta no están resueltos, pues. Y en algún momento eso va a saltar. Y efectivamente comparto allí de que si no tenemos muchos líderes y muchas lideresas que acompañen este proceso de la nueva revuelta, vamos a volver quizá a las mismas condiciones en las que estamos ahora o peor. Entonces necesitamos organizarnos, más que estar pensando cada vez, hoy ahora viene este otro evento electoral. Imagínense ustedes que los que hasta hace un tiempo, cuando fue la cosa del apruebo y el rechazo, la primera, ¿no? Ya estoy más Septiembre, perdido que la cresta, estoy más perdido que septiembre la del cresta. 22. Ya, esta última, algunos nos decían a los que no íbamos a obtener, ah, te queréis quedar con la constitución de Pinochet. Y ahora se devuelve, pues, es una encrucijada. Porque si votan en contra, que yo no Nos sabía quedamos que con el la voto era a favor o en contra, los que voten rechacen esta engendro que va a salir de aquí, uno les podría decir, ah, se quieren quedar con la constitución de Pinochet, del tirano, y si la aprueban, uno les podría decir, ah, les gusta la nueva constitución que está haciendo el Cacas. Claro. ¿Ah? Entonces, o sea, la encrucijada. En cambio, nosotros no tenemos ese problema con el compañero Juan Carlos Gómez Leyton, que no hemos obtenido estas votaciones, levantando el puño. No tenemos ese problema porque nosotros no nos hemos comprometido ni con la constitución de Pinochet ni con la del Caca, pero desde el principio. Y por último termino, discúlpeme, licenciado, pero he hablado re poco, coloque orden, director. Siga nomás, Riquelme, siga nomás. Ya, Sí. efectivamente, en los votos nulos, cuando uno trata de encontrarle en estos momentos los votos nulos con la abstención y el voto blanco, que podríamos confluir en una fuerza electoral, no, pues, no es así. Porque justamente lo dijo el camarada académico e intelectual Juan Carlos Gómez Leyton, mientras lo Intelectual orgánico. electoral no Intelectual vaya orgánico. acompañado
de una gran fuerza popular movilizada en las calles, no sirve para nada, ¿o no? Cierto. Entonces, Cierto, Eso, he compañero. terminado, incluso, licenciado, he terminado. Me ha bueno, Terminando la citado terminó correctamente, tirando. compañero haciendo Pablo. gala de una soltería política inusitada. Bueno, yo tengo que anunciar que, bueno, por exigencia de la producción tenemos que ir cerrando, así que los voy a invitar a que vayan haciendo sus expresiones de cierre, aquellas cosas que se les hayan olvidado para que les vayan acentuando. Risenberg, después de su discurso negacionista, ¿qué le queda ahora al terraplanismo? ¿Lo No, solamente antivacuna? que quería aclarar, pues, que va a ser Alienígenas fácil, ancestrales. supongo, si se viene el Frente Antifascista o no se viene el Frente Antifascista. ¿Ustedes van a participar de este movimiento? Nada, Ya, ya. listo. O sea, vamos a Eso, tener que cambiar la canción Bella Chao al final de este programa, pero no hay que poner Sí, Radesky, eso era una broma, por Radesky supuesto, por para supuesto. otro programa. Ni tampoco vamos Así a es. poner música de los quincheros, que fue una iniciativa de algunas personas de la producción que querían partir sí, con el sí, sí. patito chiquito. El más Afortunadamente entusiasta yo fue logré Risenberg. impedirlo. Risenberg, como su política de esconder la cabeza, Todavía, pero está ahí. Ya el la patito chiquito está en Mandé a barbecho. pedir eso, mandé a pedir esas pistas, porque Ok, parece que vamos a tener que cambiar de nuevo. me parece. Exactamente. Me parece. Claro. Yo los invito a ver un programa que probablemente es uno de los programas más canallas y despreciables de la historia de la televisión mundial, que es uno que hizo un hombre que después se reconvirtió como demócrata, que se llamaba Celedón, un hombre que tenía una barba como de Sí, Chile, no sé si lo recuerdan. No, sí, no sí. Sí. recuerdo qué nombre tenía, No afortunadamente. está en esta hora se A improvisa. esta hora Jaime se Celedón. improvisa. A esta hora se improvisa. Ellos hicieron un programa, creo que el jueves, después del golpe, jueves 13 tendría que haber sido, o el viernes 14, porque iba en esos días el programa, salía en televisión, y es un programa probablemente de las cosas más despreciables, ¿eh? De ellos es un programa jocoso, en momentos en que la moneda estaba en llamas, el presidente se había suicidado, en ese mismo momento se estaba fusilando gente en las calles, había campos de concentración, se torturaba en el velódromo del Estadio Nacional, a metros de donde se estaba haciendo este programa, y ellos festinaban precisamente con la canción del Patito Chiquito. Entonces, sobre todo para los amigos más jóvenes o aquellos que nos están viendo fuera del país, se trata de uno de los himnos distintivos para que se entienda, digamos, en el público norteamericano que algo nos ven allá, sería como que se iniciara un programa con algún tipo de marchita del Ku Klux Klan, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y la A verdad que, propósito de León, licenciado, ¿y qué pasa con Patricio Bañados, que él está levantado como una gran personalidad de la bueno, lucha antidemocrática? Bañados, Porque yo entiendo que trabajó como 10 años en Televisión Nacional leyendo las noticias, digamos, no era que... sí, lo que ocurre con Bañados en realidad es que él fue tocado por la varita mágica de la moralidad, de la misma manera que el juez Guzmán. Y es respetado porque se trata de aquellas personas que estando del lado de la dictadura, pero no cabe duda que Bañados lo estuvo, se aparta de ella y creo que hay un momento, no me consta, pero mucha gente lo dice, esto es como el efecto Mandela, Yo lo de vi, que yo lo vi. ya, usted lo vio, bueno, porque usted ve todo, presidente, pero estoy hablando de la gente común y corriente, y que él dijo esto no lo voy a leer porque es mentira, y eso habría sido un acto de coraje político, no cabe duda. Es claro, es de la gente que se aparta del piño y que es lo mismo. Yo leí también la entrevista a Juez Guzmán cuando él, investigando, él mismo dice que él fue golpista, que él celebró un golpe con champaña. No sabemos qué hizo Bañados, pero probablemente algo similar. Y lo que se destaca de él es precisamente esta capacidad de apartarse y de observar los derechos humanos. No corresponde acá hacer una crítica además a una persona que ha fallecido directamente, inmediatamente, pero lo que quiero señalar sí es que hay un fenómeno político detrás de esta adoración a estos personajes, precisamente porque encarnan el espíritu del proceso de transición. No nos olvidemos que el primer gobierno después de la dictadura fue un gobierno de alguien que se permitió, Patricio Aylwin Azócar, quien se permitió llorar en el Estado Nacional, en el Estadio Nacional, pidiendo perdón. Cuando él pidió perdón y cuando él lloró, en realidad no lo hizo solamente de manera simbólica, lo hizo porque él precisamente fue de aquellos que celebró con champaña y con pie de cueca y al mismo tiempo que Celedón y toda esta Toda la generación democracia cristiana. de toda la democracia cristiana, toda la gente del CODE, ¿no? Ellos celebraron el golpe, ellos dieron el golpe,
O sea, cuando se habla, por ejemplo, de Patria y Libertad, dentro de Patria y Libertad había gente del Partido Nacional, porque era el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Era un frente donde confluían gente del CODE, que era como la juventud del CODE, en la Confederación Democrática, que era la organización creada por la CIA, dirigida en su momento por, ¿cómo se llama? El que era presidente de la SOFOFA, Risenberg, creo que era amigo de Risenberg también. Hay Orlando alguna Sáenz. Orlando Sáenz, exactamente, claro. Bueno, ellos confluyeron en el Frente de Patria y Libertad, y en Patria y Libertad había demócratas cristianos, entre ellos Pérez Uco, o sea, Pérez Lloma y toda esta gente, digamos, que provenían de la democracia cristiana, y esto es algo que se marca. Entonces, estos gestos, este pequeño gesto de Bañados, como el gesto que unos años después haría también el juez Guzmán, son destacados como la quinta esencia del espíritu republicano y democrático, cuando en realidad lo que están observando es otra cosa, es el sustento moral del proceso de transición. Mi modesta opinión, Risenberg, a propósito de su pregunta capciosa. Le cedo la palabra en orden inverso, Juan Carlos, para... Ah, no, en el orden que correspondía. Juan Carlos, para ir cerrando, muy breve, cosas que se le olviden, libro, rifa, completada, a su disposición. Con respecto a lo que tú estás comentando, yo habría que señalar que en una entrevista no muy, digamos, muy alejada en el tiempo, Patricio Bañados señaló de que el gran error de Chile había sido el gobierno de Salvador Allende. Es decir, uno puede reconocer tal vez lo que él hizo frente a las pantallas de retirarse y no leer una noticia que ofendía a uno de sus líderes, que ofendía a Eduardo Frei Montalva. O sea, eh, era una solidaridad no con la sociedad chilena ni con las mentiras que él tal vez algún tiempo también sostuvo, sino que era con el líder que estaba en ese momento llevando a cabo la campaña contra la constitución del 80, en el plebiscito, etcétera. Y así, bueno, ¿para qué vamos a referir a Jaime Celedón y toda esa gente, ¿no? Jaime Hay un Celedón. libro, y aprovecho de aquí recomendar un libro que acaba de salir publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es de Manuel Casal, que es sobre la contrarrevolución en Chile, el papel de las clases medias y, por ende, de la democracia cristiana. Yo creo que es el primer documento histórico elaborado desde la historiografía que trata en profundidad el rol que cumplieron, ¿cierto?, las clases medias chilenas en el golpe de Estado de 1973, porque no solamente explica el golpe, sino que la continuidad de la complicidad de los sectores medios con la dictadura. Es muy interesante ese libro, yo lo recomiendo para que se conozca. Pero quisiera terminar señalando de que esto es muy interesante lo que puede ocurrir en diciembre de este año, porque de provocar un triunfo del contra, la constitución que vayan a elaborar esta gente en ese consejero, en ese engendro raro, ¿cierto? Que se llama Consejo de Convencional o Constitucional, se podría provocar esta situación de que nos damos vueltas sobre una misma situación una y otra vez. No estaríamos saliendo de la coyuntura abierta en octubre del 19, sino que estaríamos entrando a otra coyuntura en la cual tendríamos que de otra manera definir qué pasa con lo que se buscaba realizar en octubre del 19. Es decir, estamos en esto que yo he llamado un eterno presente sin ninguna ruptura que nos permita construir el futuro posible, ¿no? Un futuro posible indudablemente popular, revolucionario, abierto hacia la construcción de algo mejor. No estamos en esa situación, pero sí creo que el hecho de que se produzca esa derrota puede abrir otros cauces. Y insisto, si no se acompaña con movilización sostenida en el tiempo hasta que se provoque la destitución, el derrocamiento, por llamarlo de alguna forma, del gobierno de Boric. Yo escribí hace algunos años atrás los golpes de Estado ciudadanos, es decir, en América Latina se habían producido
en Argentina, en Ecuador, en Brasil inclusive, y en Venezuela, lo que yo denominé los golpes de Estado ciudadano, que era bajo la consigna colonial. En ese momento yo planteaba, muera el mal gobierno, muera el mal gobierno, y votemos lo otro. Así que yo tengo la impresión de que ese tiene que abrirse una nueva coyuntura crítica, pero ya ahora conducida, dirigida por los sectores sociales populares. Si no, vamos a seguir en la eterna salida burguesa o pequeño burguesa en favor del gran capital. Muy Eso bien. por ahora. Marco Riquelme tiene un cartel, por lo que veo hoy. Va a levantar algo el compañero ahí. Antes voy a decir, efectivamente el enemigo ha tenido la capacidad de irnos po- poniendo forma en la mente, porque hay varios que son personalidades que uno o sea, la gente las ve como los luchadores contra la dictadura y toda esa cuestión, y la diferencia pequeña es que esa gente que le molesta que en realidad le estén colocando corriente cuando los detienen, ¿ah? En los calabozos, la CNI, le molesta mucho. No les molesta que lo exploten, pero cómo se van a ir al chancho colocándole corriente, ¿ah? Colgándolo, haciéndole submarino. Entonces esa cuestión era terrible, era terrible. Hay que explotarlo, pero no haciéndole esas cosas, que es más o menos la lógica, Hay que porque maltratar a la mano de obra. claro, por ejemplo, veo algunas de estas figuras que son connotadas por una serie de razones, algunos porque aparecieron en la tele, y pienso, y lo adoran miles, ¿ah? Miles de árboles, miles de revolucionarios, y son adorados, los ven en la tele, y dan muestras de pesar por las muertes, todo eso, y la compañera de Esther Cabrera Hinojosa, la Chichi, que murió en la Operación Albania, militante del Frente, no la va a ver nadie aquí al memorial donde está, solamente la vamos a recordar algunas cosas. Y si me colocan a los dos, la Chichi hizo más que toda esa mangana de gente que en algún momento estuvo ahí y que hoy día estaría de acuerdo, es más, estaría de acuerdo que echen a todos los migrantes, estaría de acuerdo que le metan bala a los que andan robando, ¿ah? Estaría de acuerdo en todas esas cosas. Entonces, creo que en algún momento la historia contará la verdad y dirá las cosas y colocará las cosas en su lugar. Bueno, yo quería decirle de que la coordinación Ni un día más en la cárcel, a la cual como Casa Bolívar y como movimiento nosotros pertenecemos, ha iniciado una campaña, porque ustedes saben que en este tipo de gobierno jamás terminan los presos políticos. El 1 de mayo quedaron 2 compañeros presos, los estudiantes secundarios, algunos con medidas cautelares, de los que han estado ahí, están agarrando presos a todas las muchachas y los muchachos que pueden. Entonces, como no termina, nosotros continuamos con lo que se llama coordinación Ni un día más en la cárcel, que somos distintas organizaciones y este mes hemos empezado a iniciar campañas por distintos presos y por distinta gente. En este caso, iniciamos la campaña por un muchacho, la campaña por la libertad de todas y todos los presos políticos y de forma inmediata y sin condiciones, pero lo hicimos en el nombre de David Jara Olivares, un muchacho que está preso hace 2 años, cayó a los 18 años, en este momento tiene 20, está condenado a 12 años, acusado de homicidio frustrado, lo acusan de lanzar una molotov contra la comisaría y haber quemado un Paco. Entonces, trabajador, trabajador, venía llegando de su trabajo, tiene una compañera, su hija nació mientras él se encontraba en prisión, eh, venía llegando a su trabajo a La Bonilla y se encontró con los pobladores que estaban peleando contra los pacos que estaban en la comisaría. Supuestamente lo acusan de haber lanzado una bomba Molotov y se encuentra allí. Obrero, jugador del Club de Deporte Antofagasta, de sus divisiones de las juveniles, y nosotros queremos, en el nombre de él, exigir la libertad de todas las presas y los presos políticos. Y Sí, llamamos, por claro. supuesto, a la solidaridad, porque las cosas se van olvidando. David tiene una hija, necesita recursos, necesita que su tema se visibilice, se oiga más y que podamos hacer la denuncia de este montaje venganza.
Ustedes saben que producto de la ley Gatillo Fácil, ley Naín Retamal, que aprobaron, este gobierno mandó con carácter de urgencia y que se aprobó por la gran mayoría y otros se abstuvieron y algunos cobardes y algunas cobardes no fueron a votar ese día. Entonces, gracias a esa ley, la paca que golpeó a una compañera y la hizo abortar, le dieron 7 años, pero de prisión domiciliaria. O sea, ella puede estar en su casa. La ley esa que no era retroactiva, pues. Entonces nosotros tenemos que visibilizar estas cosas que son nuestros hermanos, nuestras hermanas que están presas por luchar por mejores condiciones para todos y todas. Así que esa es mi parte final del programa, el Zoom. Muy bien. La Corte Suprema declaró admisible el recurso presentado en contra de la ley Naín Retamal por no ajustarse a los tratados internacionales. Eso solamente lo quería decir. Sí, hay una sentencia el día de ayer, en realidad, la mandó Julio Cortés, en la que se absuelve en aplicación de la ley retroactivamente, en aplicación de la ley de gatillo fácil, por un caso Talagante, donde aparecen imputados policías Hirsch, Toledo, Pulgar, Tapia González y Guayquiñir Cayul, ¿no? Son los policías de un caso que habíamos comentado en el programa anterior. Este se suma, digamos, son 4 o 5 a los cuales se le está aplicando esta norma con efecto retroactivo porque es una ley pro reo. Me sumo obviamente a las expresiones, particularmente de la exigencia de libertad para David Jara. Quiero hacer una observación política general y recomendar un par de libros. La observación política general. Hay que hacer un frente antifascista, sí, pero no, ese frente no se puede hacer con los que colaboran con el fascismo, ni se puede hacer con el progresismo, ni con el gobierno, ni con todos aquellos que en este momento están comandando el ataque contra el pueblo. Plantear un frente antifascista con el gobierno o aún con la derecha pinochetista, como lo dijo o lo insinuó Lautaro Carmona el 7 de mayo, el pasado domingo, comentando el resultado de las elecciones, es anticipar nuevas derrotas. Eso no resulta admisible, esto es algo que lleva décadas en nuestro país, esto no es simple, no es sectarismo, ni un espíritu ultimatista, ni de iluminado. Es constatar la realidad. Cada vez que el pueblo se une con la democracia cristiana, se une con sus verdugos, el pueblo es llevado al matadero. Plantear un frente antifascista en este minuto, reitero, con el gobierno o con la derecha, no es un frente antifascista, sino que es abrirle las puertas a la reacción. Y en ese sentido es una tarea insoslayable para todas las organizaciones de base, para todas las organizaciones de trabajadores, para aquellas organizaciones que se reclaman de la izquierda y del socialismo, trabajar por una perspectiva de un frente de lucha, como de alguna forma se insinuó a través de este resultado electoral del nulo, de la abstención, del blanco, etcétera. Ese es un síntoma. Todavía no sabemos exactamente a qué corresponde, no podemos saberlo porque los procesos electorales están establecidos precisamente para impedir que se exprese la voluntad popular, así que no es posible saber. Quiero señalar también de que yo creo que este proceso que estamos viviendo debe ayudar a que amplios sectores de trabajadores, de pobladores, tomen, digamos, y sea visible la circunstancia de que bajo esta apariencia democrática en realidad se encubre la dictadura del gran capital. Esto yo creo que es sumamente importante. Tenemos que volver a tomar los textos de los años 30, la lucha en contra del fascismo en Alemania, la lucha contra el fascismo en Italia. Tenemos que volver a leer la Revolución Española, tenemos que volver a debatir sobre estas cuestiones porque si el antifascismo encubre una política de colaboración con la burguesía, la verdad es que es un puente precisamente a nuevas derrotas. Esta discusión es sumamente importante, es trascendental. La cuestión del fascismo o el antifascismo es probablemente uno de los grandes problemas políticos que vamos a debatir de aquí en más y que va a alimentar seguramente la conmemoración de los 50 años. Como se dice en algunas esferas del gobierno, la celebración de los 50 años. Pero bueno, quiero comentar algunos libros que llegaron acá. El primero es un libro de un francés que se llama Georges Perec. El libro se llama Nací. Es de anagrama, es medio caro el libro, pero es bastante bueno. Es un libro pequeño. Son reflexiones sobre la memoria, sobre la memoria. Tiene elementos autobiográficos,
es un texto que está muy escrito, muy bien escrito, precisamente como uno de los grandes escritores contemporáneos como Pérez. Y lo otro es un texto ya antiguo, pero interesantísimo, que se llama Las antinomias de Antonio Gramsci. Es un texto del teórico marxista Perry Anderson. Es un análisis muy profundo, donde precisamente se pone en el centro no más que la obra de Gramsci, se pone en el centro todo el lenguaje postmoderno que se ha construido a partir de la obra de Antonio Gramsci. Es una obra vigorosa, una defensa vigorosa del programa revolucionario, del programa marxista, y un debate muy importante en contra de los postmodernos, que hoy día, como los tenemos en el gobierno, resulta interesante repasar. Así que Antonio Gramsci, También es caro el libro ese, pero bueno, libros que compran abogados. exactamente, y editorial Pero ahí mismo acá. en tribunales los venden afuera, en el suelo, como Lo venden habitualmente. pirateado en el suelo. Este libro es del año 2017, fue escrito en el año 2017, un texto muy interesante. Creo que nosotros hemos publicado, Es está más antiguo todavía ese. en la revista, perdón, Es más antiguo todavía. es por ese En que se la- llama antiguo, 2017 en sí, castellano solamente. Nosotros sí, lo, puede lo ser. nosotros lo publicamos creo que completo en El Porteño. Este libro está disponible, si lo quieren leer, léanlo en la revista del pueblo, El Porteño. Muy bien. Siendo la hora señalada y estando debidamente autorizado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este prestigioso programa de discusión política, no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al canal, a hacer clic en la campanita, de manera que sean debidamente notificados cada vez que nosotros subamos nuevos programas, nuevos contenidos a la red, y al mismo tiempo invitarlos también a que compartan este programa, que les pongan me gusta y que revienten el botón de me gusta, y también que lo comenten como siempre, esperamos elogiosamente, y si no, haciendo la crítica severa, porque de más está decirlo, las cosas que hemos discutido acá son elementos de una discusión política de la cual Mate al Rey forma parte. No hay acá verdades reveladas, sino que un intento de poner en una perspectiva política el proceso de lucha de clases en el que nos encontramos, y del cual este programa aspira a ser una barricada. Muchas gracias Marco Riquelme, muchas gracias Juan Carlos Gómez, interminable e inmarcesible Sergio Risenberg, un gran abrazo también ahí en Escondido Beach, y nos veremos en una próxima oportunidad, como dice Michelle Bachelet, hasta la próxima. Hasta luego.